Jamie, mi yerno, vino a verme en el funeral de mi hija. No me abrazó, no dijo su nombre, ni siquiera pretendía ser amable. Sara me dejó la casa. Tienes una semana, dijo Jamie, con voz uniforme, casi aburrida. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Eso fue todo. No hay suavidad. No hay duelo compartido. Nada de lo siento. Solo un veredicto. Antes de seguir adelante, suscríbete a nuestro canal y dale a la campana antes de empezar. Fue el último puñado de tierra lo que me rompió. El sonido final y hueco de golpear la tapa del ataúd, como alguien que llama a la puerta para que le dejen volver a entrar, como un adiós que aún no había terminado de formarse. Me quedé junto a la tumba de Sara más tiempo del que debería, sin hablar, no pensar, solo ser, porque no lo era. Mi hija, mi único hijo, se fue a los 39, se fue de un cuerpo que daba demasiado y tomaba demasiado poco, desaparecida de un matrimonio que la fue adelgazando año tras año hasta que desapareció de sí misma antes de desaparecer de nosotros. Y a mí había permanecido con cara de piedra durante todo el servicio, ni una lágrima, ni un titubeo, ni siquiera cuando la mejor amiga de Sara en el instituto le contó la historia de que había pintado girasoles en el techo de su dormitorio durante un periodo depresivo solo para que su compañera de piso se despertara con alegría. Se limitó a parpadear, como alguien que marca el tiempo hasta que se acaba. Caminaba hacia mi coche, agarrando el programa del funeral como si pudiera volar con los últimos trozos de su memoria cuando oí pasos detrás de mí. Jamie, traje gris marengo, las manos en los bolsillos, el anillo de boda aún puesto. Su voz era grave, ningún saludo, sin condolencias. Sara me dejó la casa. Parpadeé. ¿Qué? Ahora es mía, continuó. Tienes una semana para hacer las maletas. Ya he cambiado las cerraduras. Al principio no me di cuenta. Me quedé de pie con los mismos zapatos negros que había llevado a su boda, ahora cubiertos de tierra seca del cementerio, y traté de entender lo que decía. Una semana. Cambié las cerraduras. Mi hija aún no tenía frío. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, añadió. Sé que te has estado quedando con nosotros, pero eso era temporal. Y Sara, bueno, Sara hubiera querido paz. Dijo su nombre como si fuera una moneda de cambio, como si fuera a suavizar el golpe. No hablé. ¿Qué podía decir? Se dio la vuelta y se marchó como si acabara de entregar a la madre de su difunta esposa una factura de la luz en lugar de un aviso de desahucio. Intenté abrir la puerta cuando volví. No mentía. Cerradura nueva. La llave no encajaba. Luces apagadas. Llamé a la puerta. No contestó. Llamé a su teléfono. Directo al buzón de voz. Esa noche dormí en mi coche. Un Toyota Camry de 2006 con una ventanilla que funcionaba y una radio que se apagaba cuando cambiaba el tiempo. Aparqué a 2 manzanas de la casa donde había bañado a mi nieta recién nacida, donde había metido sopa a cucharadas en la boca de Sara cuando sus migrañas llegaban como huracanes, donde había sostenido la mano de mi hija, mientras Jamie estaba trabajando durante la mitad de sus tratamientos, donde le había susurrado en los últimos días: no te preocupes por nada, yo me ocuparé de lo que queda.
No recuerdo haber dormido. Recuerdo el dolor en mis caderas, el frío, la forma en que seguía leyendo el programa del funeral bajo la luz del salpicadero, como si pudiera resucitar su nombre con solo mirar lo suficiente. A la mañana siguiente me lavé en el baño de la gasolinera. Me lavé los dientes con una botella de agua. Intenté arreglarme el pelo en el espejo, pero solo me mostraba a una anciana que ya no tenía a dónde ir. Me miré y pensé, así que este es el aspecto que tiene la pena cuando no está permitida dentro de casa. No volví a llamar a Jamie. No llamé al de la puerta. No le supliqué. Porque una parte de mí sabía, siempre lo había sabido, que este momento llegaría. Y porque Sara se había preparado para ello. Ella no sabía que se estaba preparando, pero lo había hecho en forma de una tranquila reunión 6 meses antes. Una reunión a la que me pidió que asistiera con ella. El nombre de la abogada era Fiona Whitmore, especialista en herencias y fideicomisos. Sara había insistido en que fuera. Dijo que era por si acaso. Jamie no había estado allí. Está demasiado ocupado para estas cosas, había bromeado Sara. Además, quiero asegurarme de que entiendas todo si alguna vez pasa algo. Ese día parecía cansada, pero clara, tan clara. Saqué la tarjeta de visita de Fiona del bolso. Todavía estaba allí, doblada en los bordes, pero legible. Marqué el número. Soy Lorraine Bennett. Estaba con mi hija, Sara Langley, cuando actualizó su testamento con usted en octubre. Hubo una pausa en la línea. Luego, sí, lo recuerdo. Siento mucho que oírlo. Necesito entrar, dije. Hoy, porque Jamie no sabía lo que Sara había hecho. No sabía lo del fideicomiso discrecional. No sabía que me había nombrado albacea. Y seguro que no sabía que Sara había dejado algo más que una casa. Pensó que había ganado. Se apresuró a enterrarla. Y ahora era mi turno. Tomarme mi tiempo para honrarla, para terminar el trabajo que ella no vivió lo suficiente para hacer. La oficina olía a papel fresco y acero, el tipo de espacio donde la pena no estaba permitida a menos que llevara tacones y una carpeta. Fiona Whitmore me recibió en la puerta, todavía pulida, todavía tranquila, el tipo de mujer que podría decirte que tu casa se está quemando y entregarte un extintor con una sonrisa. Me ofreció un café. Lo rechacé. Me senté y dije, cambió las cerraduras el día que la enterramos. La cara de Fiona no se movió. Abrió el portátil y empezó a escribir. ¿Leyó todos los documentos del fideicomiso? Creo que ni siquiera leyó la portada. Ella asintió una vez. Entonces no lo sabe. Usted no solo figura como albacea. Sara te dio total autoridad discrecional. Cada activo líquido, la cartera de inversiones, las cuentas secundarias de jubilación, los controlas a todos. Se me hizo un nudo en la garganta, pero él se queda con la casa. Fiona volvió a asentir. Sí, pero solo la casa, la propiedad física. Giró la pantalla hacia mí, pero todo lo demás no puede tocar ni un centavo, a menos que usted lo autorice. Me quedé mirando la pantalla. Las cifras no eran enormes, pero sí sólidas. La disciplina de una enfermera, la previsión de una madre y la rebeldía silenciosa de una hija. Sara había ahorrado, había diversificado.
y, bendita sea, se lo había ocultado. —¿Qué quieres hacer? —preguntó Fiona. Miré por la ventana. En la calle, un hombre cargaba cajas en la parte trasera de un camión de mudanzas. Una mujer estaba a su lado, cruzada de brazos, sin ayudar. Le dije: quiero que tenga exactamente lo que pidió, que es la casa y nada más. Esa tarde comenzamos. Fiona solicitó la transferencia total de la autoridad para actuar en nombre de la herencia. Congelamos todas las cuentas pendientes de revisión. Redactamos avisos para disolver las participaciones conjuntas. Llamé al refugio de violencia doméstica al que Sara solía donar en silencio cada diciembre. Les pregunté si ya tenían un nombre para su nuevo centro de ayuda. Dijeron que no. Les dije que ahora lo tenían: la Fundación Sara Langley. Lloraron. Yo no lloré. Todavía no. Al día siguiente, Yamí me envió un mensaje. Hola, ¿ya sacaste tus cosas? Tanya quiere empezar a remodelar este fin de semana. No respondí. Le envié el mensaje a Fiona. Ella dijo: documentado, mantén toda comunicación por correo certificado de ahora en adelante. Así que escribí la carta, corta, legal, perfectamente redactada. Por mi papel como albacea, el patrimonio está siendo manejado en privado. Recibirás un resumen oficial una vez que los bienes estén totalmente liquidados. Hasta entonces, no se ponga en contacto conmigo. Todas las comunicaciones deben ir a través de mi abogado. Lo imprimí. Lo firmé. Lo envié con un número de seguimiento. 3 días después intentó llamar. Dejé que sonara. Luego envió un correo electrónico. Solo quiero saber cuándo veré las cuentas. Teníamos planes para ese dinero. Nosotros. Se refería a él y a Tanya, la mujer que una vez le dijo a Sara: no sé cómo dejas que tu madre viva contigo. Me volvería loca. Fiona y yo nos movimos rápido. Las acciones de Sara se convirtieron en donaciones en 5 días. Los fondos de inversión, redirigidos a un programa de becas para madres solteras que regresan a la escuela de enfermería. Cada dólar fue honrado en su nombre, en su espíritu, en la forma tranquila y feroz en que siempre había vivido, haciendo el bien donde nadie la veía. Y Jamie consiguió una casa, con sus paredes aún pintadas del azul suave favorito de Sara, con el cajón de la cocina que siempre se atascaba, con la tabla del suelo que crujía cerca del lavadero. Podía quedársela. Que organizara allí sus almuerzos de recuperación y sus podcasts de reinicio vital. Que lo venda dentro de 1 año y lo llame reducción de tamaño. Que la vuelva a pintar en tonos grises caros y finja que ha construido algo, pero nunca sabría el costo total de lo que perdió, porque lo que Sara dejó atrás no era suyo, de suyo para heredarlo. Él pensó que ella era débil, pensó que era irrelevante, pero subestimó a los callados, los que entierran su rabia bajo la dignidad, los que lloran mientras planean, los que sostienen el poder no como una espada, sino como un bisturí, preciso, pacientes, mortal. Esa noche dormí en una cama de verdad, en un pequeño motel de la autopista 7, del tipo donde la máquina expendedora zumba y la luz del baño parpadea. Pero era cálido y limpia y mía. Me tumbé sobre las sábanas, mirando al techo, y susurré:
Cumplí mi promesa, cariño. Cuidé de lo que queda. Sara nació un martes. La enfermera me la puso en los brazos y me dijo, está tranquila, pero lo está viendo todo. Y así fue, desde el principio. Nunca fue la más ruidosa de la habitación, nunca la que pedía atención, pero siempre, siempre escuchaba. Solía sentarse en las escaleras, libro en mano, fingiendo leer mientras yo atendía llamadas o peleaba en voz baja con su padre en la cocina. Lo absorbía todo y no preguntaba nada, hasta que un día fue ella la que me consoló. No pasa nada, mamá. No hace falta que me lo expliques. Ya lo sé. Así era ella. Un bálsamo para los rotos. La clase de persona que hacía espacio para todos, incluso para los que no lo merecían, como Jamie. No siempre fue cruel, al menos no en formas que llevaran una etiqueta, pero venía con una petulancia que se asentaba lentamente, del tipo que aparece en las correcciones, en los desprecios sutiles, en cómo acariciaba el hombro de Sara en lugar de abrazarla en público. La primera vez que me reuní con él, le dije algo sobre lo orgulloso que estaba de ella, que trabajaba por las noches en urgencias, mientras estudiaba para obtener sus certificaciones avanzadas. Sonrió y dijo, tiene que estar ocupada. Se pone inquieta sin una lista de tareas. No me gustó. No dije nada. Ese fue mi error. Se casaron rápido. Menos de un año desde su primera cita hasta el sí quiero. ¿No fue la boda soñada por Sara? Ella siempre dijo que quería algo pequeño, descalzos en una playa tal vez, pero tenían un salón de baile, una tarta con monograma. La madre de Jamie insistió. Es la tradición, había dicho, haciendo caso omiso de la incomodidad de Sara. Sara sonrió, porque eso es lo que hacía, pero vi que empezaba a cansarse. Primero dejó de pintar, luego empezó a disculparse cuando tenía una opinión. A Jamie le gustaba bromear al respecto. Sara es la reina de las dudas. Él se reía, ella se reía. Yo miraba sus ojos buscando una puerta que no estaba allí. Dejó de invitarme a casa en vacaciones. Dijo que Jamie quería empezar sus propias tradiciones. Me dolió, pero lo respetaba, hasta que una Navidad pasé por la casa y vi 3 autos en la entrada. No eran nuestros. Nunca lo mencioné. Ese fue otro error. Cuando Sara se enfermó, Jamie la apoyó en el papel, la llevó a las citas, tomó fotos de su viaje, puso leyendas como luchando, "Este es Warrior Wife, Strong Together". Pero yo era quien le cambiaba las sábanas, cuando la quimio la hacía sudar a través del colchón, yo era quien le sujetaba el pelo a las 3 de la madrugada. Yo era a quien susurraba, después de que Jamie se fuera a la cama, a veces creo que echa más de menos la atención que a mí. No respondí, solo le apreté la mano. Ella lo sabía. Una noche, quizás 6 meses antes de morir, se volvió hacia mí y me dijo, estoy actualizando todo, las cuentas, el testamento, todo. Intenté decirle que no tenía que preocuparse por eso todavía, pero ella se limitó a sonreír, suave y segura. Estará bien, pero quiero que tú tomes las decisiones. Confío en que honres lo que fui, no solo lo que poseía. No me di cuenta del peso que tenían esas palabras hasta que Fiona me enseñó los documentos, hasta que vi lo cuidadosamente que Sara había delineado sus deseos, no para castigar a Jamie,
sino para proteger su nombre, para asegurarse de que todo lo bueno que aún le quedaba por dar, lo diera con intención. Y, sin embargo, mientras me ocupaba de desenredar sus cuentas y proteger su legado, volvía una y otra vez a la misma pregunta. ¿Por qué no lo dejó? ¿Por qué no se marchó antes de que su cuerpo tomara la decisión por ella? Pero la respuesta siempre estaba en sus ojos. Ella le quería, incluso cuando no se lo merecía. Esperaba que cambiara, incluso cuando no lo hacía. Quería creer que su vida tenía sentido, incluso si solo uno de ellos la trataba como si lo tuviera. Y al final, eso fue lo que hizo a Jamie tan fácil de destruir. Él nunca la había visto como poderosa, solo útil. Nunca creyó que ella haría un plan que no lo centrara a él. Y ciertamente nunca pensó que sería la que sostendría la pluma cuando cayera el telón. Pero lo soy. Y cada documento que firmo, cada cuenta que cierro, cada donación que hago en su nombre, es una página que él no llega a escribir. El cartel se levantó en silencio. Una placa de metal cepillado, colocada fuera de un modesto edificio de ladrillo en el corazón de la ciudad. El Centro Sarah Langley para Mujeres y Familias. Debajo, en texto más pequeño, establecido en memoria de su madre, Lorraine, sin fanfarria, sin corte de cinta, ningún post de Instagram con jerseys a juego y sonrisas forzadas. Solo un nombre, grabado para siempre, para las personas que más lo necesitaban. Sara había sido voluntaria allí una vez, hacía años, cuando acababa de terminar la carrera de enfermería y aún creía que podía arreglarlo todo con empatía y pernoctaciones. La recordaba llegando a casa exhausta, con las mejillas sonrosadas por el viento y la furia justiciera. Lo juro, algunos de estos hombres son monstruos, dijo una vez, y las mujeres siguen culpándose a sí mismas. Le pregunté por qué seguía. Me miró como si no hubiera entendido nada, porque alguien tiene que recordarles que no están locas, que salir es posible. Al final dejó el centro. La vida se volvió ajetreada. Matrimonio, carrera, quimioterapia, pero nunca lo olvidó. Y ahora tampoco la olvidaría a ella. Fiona ayudó a facilitar la conversión del fideicomiso. Destinamos fondos a una subvención específica, suficiente para mantener estipendios de vivienda para 5 familias por año durante la próxima década. Jamie nunca lo vio venir. Todavía creía que patrimonio significaba muebles y 401 Ks. No sabía que los bienes inmuebles eran un legado, que la verdadera riqueza era suya, no solo en dólares, sino en lo profundamente que se había arraigado en la supervivencia de otras personas. Al día siguiente de la inauguración del centro, recibí un correo electrónico del director. Adjuntaba una foto. 3 mujeres delante de la placa, 2 de ellas con niños en brazos, todas sonriendo de esa manera frágil y cansada en que las mujeres sonríen cuando saben que por fin están a salvo. La imprimí, la enmarqué, la coloqué junto a la urna en mi estantería. Jamie, mientras tanto, se estaba deshaciendo. Me enteré por un conocido común, el primo de Tanya, de que había dejado el trabajo. Intentó lanzar un podcast sobre duelo y resiliencia. Lo publicó una vez. Lo borró al día siguiente. Había asumido que el dinero estaría esperando, que habría acceso, que la casa vendría con cojines de efectivo
y opciones. En cambio, todo lo que tenía era madera y paneles de yeso. Una hipoteca que no había previsto, habitaciones que no sabía cómo llenar, y un silencio que se hacía más fuerte cada día. Fiona me dijo que finalmente había enviado una carta oficial, mecanografiada, pulcramente formateada, desesperada entre líneas. Tenía la impresión de que heredaría más. Esto me ha puesto bajo una seria presión financiera. Respetuosamente solicito una revisión de la distribución de la herencia. Fiona me preguntó si quería responder. Le contesté, pero no con una carta. En su lugar, envié un paquete certificado. Dentro, una copia de la declaración de donación del Centro de Violencia Doméstica, un resumen de cada cuenta, cada retiro, cada redirección y una sola foto, la enmarcada. Las 3 mujeres y los niños, de pie bajo el nombre de Sara, y en el reverso una nota escrita a mano. Te apresuraste a enterrarla. Yo me tomé mi tiempo para honrarla. Considéralo tu herencia. Fiona me preguntó si quería asegurarme de que fuera legalmente defendible. Le dije que no tenía que serlo. Era definitivo, no por ira, no en venganza, sino por claridad, en un cierre completo y mesurado. Visité el centro ese fin de semana. No me presenté. Solo caminé por los pasillos. Escuché el silencioso zumbido de la vida en el interior. Una mujer me entregó un folleto. Lo cogí, le di las gracias y pasé por delante de un mural que no había estado allí antes. En el centro, pintado en colores cálidos: no eres demasiado. Esta no es la habitación adecuada. Debajo, en letra pequeña, SL. Cerré los ojos y por primera vez, desde que la voz de Sara se apagó, pude sentirla de nuevo. No en cenizas, no en ecos, sino en algo vivo. Jamie pudo haberse llevado la casa, pero yo me quedé con el corazón. Y ahora latía de nuevo, en paredes protectoras y manos seguras, en nuevos nombres susurrados con esperanza. Era la 4ª noche de cuidados paliativos cuando Sara me acercó y me dijo: prométeme una cosa. Su piel era de papel, su voz era más silenciosa que el aliento, pero sus ojos seguían siendo ella, brillantes, claros, conocedores. Tomé su mano entre las mías, la acurruqué entre mis palmas como a un pájaro que no podía salvar. Lo que sea, dije. Ella no dudó. Si pasa algo, no dejes que le dé forma a la historia. En ese momento, pensé que se refería al panegírico, tal vez el obituario. Jamie tenía una manera de hacer que todo girara en torno a sí mismo, incluso la tragedia. Pero los ojos de Sara no parpadearon. Lo tergiversará, continuó, para hacerlo aceptable, para hacerme pequeña, como un nombre en un papel. Quiero que la gente recuerde algo más que eso. No sabía qué decir, así que solo asentí. Y dije: yo me ocuparé de lo que queda. La última conversación que tuvimos fue la noche antes de su muerte. La enfermera salió. Jamie por fin se había ido a casa a descansar, después de pasarse medio día atendiendo llamadas fuera de la habitación. Sara me pidió que me sentara junto a la ventana. Dijo que quería ver las luces de la calle. Así que lo hice. Durante 1 hora estuvimos sentados, sin hablar de la muerte, sin consejos finales. Respiramos sincronizadamente, como cuando era un bebé, y dormía sobre mi pecho.
Finalmente dijo: siempre que estabas en casa, incluso cuando me mudé. Eso me rompió, porque sabía lo que quería decir. Jamie le había dado una casa, un título, un apellido, pero le había dado raíces, y ella sabía, antes del final, que él intentaría usar su muerte para hacer borrón y cuenta nueva, para convertir su memoria en algo conveniente. Por eso me dejó el fideicomiso, por eso puso mi nombre en la línea de albacea, porque sabía que no contaría su historia, pero confió en que yo lo haría. Mantuve mi promesa. Lo escribí en cada cheque para ese refugio, lo grabé en la placa, la firmé en cada página de los papeles de la herencia y lo susurraba cada mañana cuando miraba su urna. No eres pequeña, no estás borrado, estás en todas partes. Mientras tanto, Jamie había empezado a desenredarse. No había hablado con él desde el paquete, pero los susurros continuaban. Tanya, su nuevo capítulo, se había mudado. Había vendido el coche. Intentó lanzar un negocio de consultoría. Fracasó. Una de las antiguas compañeras de trabajo de Sara me envió un mensaje para decirme que Jamie se había puesto en contacto con ella para una colaboración, proponiéndole un libro sobre el dolor y la resiliencia de un viudo moderno. Ella declinó. Dijo que había visto el obituario que escribí. Dijo que la hizo llorar en su cocina a medianoche. Me reenvió lo que Jamie había escrito en su borrador. Era peor de lo que imaginaba. Sara era dulce, tranquila, sencilla. Quería una vida tranquila y la tuvo. Como si su cáncer hubiera sido suave, como si sus sacrificios hubieran sido suaves, como si ella no rugiera en su silencio, luchara contra cada ronda de quimioterapia, sonriera con los dientes apretados por el dolor para no espantarlo. Le respondí con una frase. Ella nunca fue sencilla. Simplemente nunca me escuchó. No estaba siendo cruel. Decía la verdad. Sara tenía complejidad. Ella tenía truenos. Tenía planes. Jamie no los vio porque no quiso, pero yo los había visto y los había llevado a través de cada página de ese documento de fideicomiso como una antorcha. La semana que Sara murió, Jamie me dio 7 días para irme. Ahora habían pasado 7 meses. Y todo lo que tenía era una hipoteca, un camino de entrada vacío y un nombre que ya no podía retorcer para adaptarlo a su historia. Sara nunca tendría la vida que se merecía, pero podía asegurarme de que tuviera el final que se merecía. El sobre era crema, pesado, papel grueso, sin remitente. Solo el nombre de Jamie en tinta negra y una línea debajo que decía: firma requerida. Lo firmó a última hora de la tarde. Camisa arrugada. El porche vacío. No lo abrió de inmediato. Lo dejó reposar en el mostrador durante 1 hora, bebiendo café que se había enfriado, desplazándose por la pantalla y bloqueando el teléfono, desbloqueándolo de nuevo, esperando a que el papel cambiara de peso, esperando a que cambiara el contenido. No cambió. Dentro había una carta, una página, mecanografiada, sin disculpas. Jamie, te apresuraste en enterrarla. Me tomé mi tiempo para honrarla. Sara me confió la verdad, con sus recuerdos, con su legado. Ella te dio las paredes, yo me quedé con las ventanas,
Ella te dio el silencio. Yo lo llené con algo que importaba. Tienes tu casa. Eso nunca me lo disputé. Pero todo lo demás, los fondos, las cuentas, el nombre que ella construyó, ladrillo a ladrillo, no me lo dio por favoritismo, sino por fe. Y lo honré. Cada centavo se ha ido ahora, donado, redirigido, recuperado. Nunca verá su dinero, pero verá su nombre, en un refugio de mujeres, en las becas, en las vidas que sigue salvando mucho después de que dejaras de mencionarla en las cenas. Considéralo tu herencia. Lorraine no respondió, ni a la carta, ni al recibo certificado. Se sentó en aquella casa de habitaciones huecas y pasillos resonantes y se preguntó cuándo había empezado a parecerle demasiado grande. Unos días después, encontró una de las bufandas de Sara, escondida detrás de la secadora. La sujetó como si fuera un hilo, esperando que le llevara de vuelta. No lo hizo. Mientras tanto, yo seguía con mis rituales. Un paseo cada mañana, té con limón, una nota doblada que guardaba en la parte de atrás de mi libro. No fuiste borrado, fuiste reescrita. Vi cómo cambiaban las estaciones a través de las actualizaciones de la Fundación Conmemorativa de Sara. Más familias alojadas, más enfermeras financiadas, más nombres en la lista de donantes que ella nunca conocería, pero que habría abrazado ferozmente si lo hubiera hecho. No volviese a hablar de Jamie. No volví a mirar la casa. No volví a abrir los archivos del fideicomiso una vez cerrados, porque había hecho lo que había venido a hacer. No lo destruí. Simplemente lo aparté del legado que intentó reclamar como una plaza de aparcamiento, y reconstruí algo de lo que Sara habría estado orgullosa. Hay un banco fuera del refugio, pequeño, de madera, de cara a la calle. En el centro, talladas a mano, hay 5 simples palabras. Ella no se fue en silencio. Y eso al final fue suficiente. Suscríbete al canal y dale a la campanita. Y no olvides compartir tus historias en los comentarios. Gracias.